Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a resolver una armadura aplicando el método de los nodos. Es una armadura muy sencilla, dado que es simétrica en forma, y lo que hace un poquito interesante el ejercicio es que, bueno, pues tiene diferentes cargas que hacen la condición asimétrica. Por otro lado, tiene un apoyo móvil del lado izquierdo y un apoyo fijo del lado derecho. Bueno, lo primero que vamos a hacer es obtener el valor de las reacciones. Quiero que veas que las vamos a proponer en sentido opuesto a la carga, es decir, las cargas apuntan hacia abajo, por lo tanto, las reacciones apuntan hacia arriba. Y en el sentido horizontal, las componentes horizontales apuntan a la derecha, por lo tanto, las reacciones apuntan hacia la izquierda. Bueno, a partir de ello, entonces, tenemos que la suma de momentos que vamos a aplicar aquí en el nodo A es equivalente a el giro que produce la componente horizontal de 550, que está aquí, por su distancia, que es de 1.5. Te quiero recordar que la componente vertical, dado que tiene una línea de acción que coincide con el nodo, no se considera que gire, es decir, no aparecerá en la ecuación. Por ello, solamente aparece el giro que produce la componente horizontal. Bueno, por otro lado tengo 700, cuya distancia es 2, y el giro es a favor de las manecillas, 450 por 4, y nuevamente el giro es a favor de las manecillas. Luego tengo 250, 250 tiene esta línea de acciones horizontal, quiere decir que la distancia es vertical, y respecto de A, 250 nos va a permitir girar a favor de las manecillas del reloj, menos la reacción C, que tiene 4 metros de distancia, que gira negativo, por eso gira en contra de las manecillas del reloj. Bueno, pues es igual a 0, y de la ecuación despejamos y obtenemos RC. De la misma forma vamos a aplicar la suma de momentos respecto de este apoyo. Quiero que veas que este apoyo tiene las dos reacciones, la vertical y la horizontal, porque dado que es un apoyo fijo, sí tiene restricción. No así el apoyo del lado izquierdo, que es apoyo móvil y que permite el desplazamiento horizontal, por lo cual no tiene restricción en X, por lo cual no aparece aquí la reacción X. Bueno, entonces volvemos a el tema de aplicar suma de momentos en C. Entonces lo primero que aparece es 250, cuya distancia es 1.5. 450 coincide con el nodo, por lo tanto no gira. 700 por 2. Luego tengo la componente vertical de 550, que voy a poner aquí, por su distancia, que es 4. Gira contra las manecillas del reloj respecto de C. Luego tengo 550 por 3. Esta es la componente horizontal. Y la distancia, como esta es la línea de acción de la fuerza, la distancia es vertical, es 1.5. Más RA por su distancia total, que es 4, igual a 0. De la ecuación despejamos RA y obtenemos el valor de 655. Y para obtener la reacción horizontal, lo que vamos a hacer es aplicar la suma de fuerzas en X. Fuerzas, no momentos. Es decir, fuerzas, nada más descompuesta la fuerza sin distancia, ¿de acuerdo? Entonces tengo 550 por 3 sobre la hipotenusa para descomponer en el sentido horizontal, más 250, las dos apuntan a la derecha, pues son positivas, menos la reacción X igual a 0, despejamos y obtenemos la reacción que puedes observar ahí. Y ahora ya las representamos en la armadura. Son las dos reacciones verticales y la reacción X apuntando a la izquierda. Aprovechamos en esta misma diapositiva para hacer el cálculo de los ángulos. Recuerda que esto es cateto opuesto sobre cateto adyacente, y bueno, aquí están propuestos los únicos dos ángulos que aparecen, ¿de acuerdo? Lo analizas ahí con calma. Posteriormente ya, ahora sí, vamos a la aplicación del método. El método dice lo siguiente. Dice que para poder resolver internamente el valor de estas barras, para poder conocer el valor interno de estas barras, lo que vamos a hacer es que vamos a elegir los nodos
de esta armadura y los vamos a dibujar por separado y a analizar por separado. La única condición para poder hacer eso, para poder elegir un nodo y analizarlo por separado, es que este nodo no tenga más de 2 barras desconocidas. Quiere decir que, por ejemplo, el nodo B no es posible resolverlo ahorita porque tiene 1, 2, 3, 4 y 5 barras desconocidas. Y la indicación es que no podemos tomar más de 2 barras desconocidas. Entonces, el nodo B no es posible resolverlo, el nodo E tampoco, lo mismo el nodo D y el nodo F. La única posibilidad es empezar por A o por C, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es empezar directamente con el nodo A. Aquí está. Vamos a empezar con el nodo A. Aquí están indicados los dos, pero nosotros vamos a empezar por aquí con el nodo A. Y nada más está pendiente antes de empezar la nomenclatura de las barras. Fíjate que toman su nombre a partir del nombre que tienen los nodos de los extremos. Quiere decir que esta barra que va de A a B se llama así justamente AB. Esta de la misma forma se llama FB, FE y así sucesivamente. Y lo otro es que para proponer el sentido de los vectores, si el vector apunta hacia el nodo, entonces eso es compresión. Y si el vector, por el contrario, sale del nodo, bueno, entonces esto es tensión. Y bueno, quedé en que vamos a elegir el nodo A, ¿de acuerdo? Entonces, aquí ya lo tengo listo. Esto es el nodo A. Fíjate que solo tomé en cuenta la reacción vertical y las 2 barras desconocidas. 655 apuntando hacia arriba necesita equilibrarse y por ello propongo que AF apunte hacia abajo. AB no se opone a ninguna carga, por lo tanto no le voy a poner punta de flecha porque no se opone. Aquí lo podemos ver, está representado. AB tiene un valor nulo, no tiene entonces ninguna magnitud ni ninguna dirección. En el caso de Y, voy a poner 655 apuntando hacia arriba, AF apuntando hacia abajo, igualamos a 0, despejamos y obtenemos, bueno, algo que era evidente, 655 requiere que AF tome el mismo valor para poder equilibrarse. Pues una vez que tengo los dos valores, los voy a poder representar en la armadura ya como resultado. AB, insisto, no tiene dirección porque se anula. Y 655 apunta hacia abajo en este extremo, vale 655 apuntando en compresión este nodo, y ese efecto se repite en el extremo opuesto. Es decir, comprime este nodo y también comprime el de arriba. ¿De acuerdo? Pues lo que vamos a hacer ahora es trabajar con el siguiente nodo, es el nodo C. De la misma forma, lo dibujo. La propuesta, la que pongo en verde, es la dirección de las barras desconocidas. CD apunta hacia abajo para oponerse a 985 y BC apunta a la derecha para oponerse a 495. Aplico las ecuaciones de equilibrio, aquí están. Suma de fuerzas en X es menos 495 más BC igual a 0. Despejamos y ahí está el resultado. Y lo mismo para Y. Suma de fuerzas en Y hacia arriba, menos CD igual a 0. Despejamos, queda este valor y ahora sí lo podemos representar en la armadura de resultados. Aquí está ya. Son las 2 barras apuntando en compresión y ese efecto se repite en el extremo contrario. Para esta barra vertical, aquí está la otra compresión y lo mismo para la barra horizontal. Lo que vamos a hacer a continuación es trabajar con el nodo F. Quiero que veas que ya es posible trabajar con este nodo a partir de que esta barra dejó de ser desconocida. Ya tiene una magnitud y entonces las únicas 2 barras desconocidas son estas FE y FB. Trabajamos con ellas entonces en el siguiente nodo. Quedamos que es el nodo F. Aquí están las 2 magnitudes que concurren al nodo y las 2 barras desconocidas. Lo que yo propongo es que
FE y FB apunten a la izquierda para oponerse a 550. Entonces vamos a ver si la propuesta es correcta. Yo hago suma de fuerzas en X, voy a poner 550 descompuesto en el sentido X, aquí está. FE apuntando a la izquierda es FE por el coseno de beta, negativo porque apunta a la izquierda, y FB de la misma forma apuntando a la izquierda igual a 0. Esta ecuación no se puede resolver, tiene dos incógnitas. La dejamos ahí pendiente. Vamos a hacer ahora suma de fuerzas en Y. Esto es menos 550 más 655 directamente y las componentes verticales. FE apuntando hacia abajo, aquí está, por el seno de su ángulo, y FB apuntando hacia arriba, nuevamente por el seno de su ángulo, igual a 0. En esta parte voy a pedir que trabajes tú porque lo que quiero que veas conmigo es que aquí están un par de ecuaciones simultáneas que se resuelven con los métodos que ya conoces, suma y resta, igualación, sustitución, o de lo contrario, se pueden resolver aplicando la función en ecuaciones de tu calculadora. Entonces, bueno, ahí está la propuesta, te dejo que trabajes con ello. A mí, en mi ejercicio, me dieron estos resultados, después tú puedes verificarlos, pero lo que dice aquí es que FE apunta a la izquierda y FB va a tener que cambiar de sentido. Lo que quiere decir es que esta barra que nos dio negativa, en magnitud es correcta, son 107, pero en sentido, el sentido de la punta de flecha va en sentido contrario, es decir, no apunta hacia el nodo, sino que sale del nodo. Entonces toma nota de esto porque lo vamos a ver en la armadura de resultados. FE comprime y esta no, esta tensiona. Entonces, ya lo podemos ver aquí, FE comprime y esta la tuvimos que voltear, ¿de acuerdo? Nos vamos ahora con el siguiente nodo, que es el nodo D. De la misma forma, hacemos la propuesta. La propuesta de las dos barras desconocidas, estas dos, es que ambas apunten a la izquierda porque 250 apunta a la derecha. Igual, insisto, es una propuesta. Entonces, aplicamos suma de fuerzas en X, esto es más 250 menos CD, coseno del ángulo beta, menos BD por el coseno del ángulo beta igual a 0, teta, perdón, igual a 0. En el caso de la dirección Y, fíjate que ponemos, bueno, primero 450 apuntando hacia abajo, 985 apuntando hacia arriba, ED, esto es la componente vertical de ED, apuntando hacia arriba. BD, por el contrario, está apunta hacia abajo, es por el seno de su ángulo. Nuevamente queda una ecuación simultánea que quiero que resuelvas. Lo vas a hacer ahí con calma, ya sea con los métodos tradicionales o con el uso de la calculadora. Y bueno, pues verificar si tienes estos mismos dos resultados. Lo que dice aquí es que a mí me da esta barra en negativo. La otra está en positivo, por lo tanto, bueno, no tiene problema. ¿A qué me refiero? ED va a cambiar el sentido del vector. ED, en vez de que salga, va a apuntar hacia el nodo. Entonces, este comprime y este tensiona. Insisto, este se modifica, va a compresión, ¿ok? Entonces, ahora lo voy a ver en la armadura de resultados y aquí está. Comprime y tensiona. Y con ello, bueno, pues tengo resuelto ya la mayor parte de la armadura. Solamente me hace falta esta barra vertical, es un poste vertical que voy a poder resolver a partir del nodo B. Entonces quiero que veas que todo lo que concurre aquí ya es conocido excepto EB. Lo voy a ver en el nodo. EB en vertical es una barra que apunta hacia abajo, dado que estas dos ligeramente apuntan hacia arriba. Y bueno, para poder resolver EB, vas a ver que no es posible hacerlo aplicando suma de fuerzas en X porque no aparece, ¿no? Porque es vertical. Sin embargo, bueno, pues sirvió para revisar un poquito aquí el concepto del equilibrio. Nada más verifica que dé 0.
Y en el caso de la suma de fuerzas en Y, suma de fuerzas en Y es las componentes verticales, estas apuntando hacia arriba por el seno de su ángulo, y EB apuntando hacia abajo, igualamos a 0, despejamos EB y obtenemos la magnitud que nos hacía falta. Y ya la podemos ver en la armadura en la que estamos viendo todos los resultados. Prácticamente el ejercicio está terminado. Lo único que quiero que veas es que a partir de la armadura resuelta siempre va a ser indispensable hacer como un resumen, como una tabla en donde podamos ver las magnitudes de las barras y la forma en que trabajan, ya sea con presión o tensión. Entonces, con calma revisa esta tabla. Debe ser congruente con la armadura que tenemos de este lado. Y ya para terminar, bueno, pues tenemos la posibilidad de hacer la comprobación. Fíjate que habíamos resuelto el nodo A, el C, el F, el D, el B, y solamente había quedado este sin resolver. Ahorita pues realmente no hay nada que resolverle, dado que todas las barras son conocidas. Sin embargo, sirve para la comprobación. Lo que quiero saber es si efectivamente las ecuaciones dan 0, ¿no? A partir de este nodo. Entonces, está ya la representación del nodo con todas sus fuerzas aplicadas. Y lo que quiero que veas con calma es que sí, efectivamente da 0. Y por lo tanto, bueno, pues el sistema se encuentra en equilibrio. Claro que este video es muy breve, lo vas a tener que pausar, y la recomendación es que utilices este ejemplo para resolver otro o resolver este mismo, pero de forma manual, para que encuentres las coincidencias y las dudas que pudieras tener, ¿de acuerdo? Entonces, pues hasta ahí quedamos.